Bueno, bienvenidos todos y todas. Bueno, acabamos de escuchar La Marsellesa. Es una canción que Miguel hace poco en una entrevista dijo que era una de sus dos canciones por las que tenía más respeto o que eran preferidas. También deberíamos haber traído hoy el himno de Rigo, pero por fallos técnicos no lo tenemos, pero está aquí presente, ¿no? Entre nosotros ese himno, en el sentido de republicanismo. Bueno, vamos a tener una serie de intervenciones que espero que entre todos hagamos posible que el tiempo no se nos coma, por tanto no nos extendamos en exceso, pero tampoco nos quedemos cosas en el tintero, ¿vale? Empezaremos primero con los presentes ausentes, es decir, aquellos que quisieran estar aquí pero no pueden estar, ¿vale? Entonces empezaremos primero por una carta que nos va a leer Víctor Ríos. ¿Dónde tenemos a Víctor Ríos? Vente para acá. Tienes dos lecturas que yo sepa. Pues primero una y luego la otra. ¿Quieres sentar? Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Dos cartas de dos ausencias justificadas. Una es de... ¿Cómo digo al final? Vale. Una se llama Un referente imprescindible y dice así: seguir siendo durante 40 años un referente del pensamiento liberador en las distintas matrices del mismo es, en esta España del auge y ocaso de la transición, una auténtica epopeya. El mérito del viejo topo ha sido y es mantener un discurso basado en la claridad de los principios, el dolor de la búsqueda, las tesis de la autocrítica y la sobriedad en la constatación de los aciertos premonitorios. Creo que prácticamente la unanimidad de los asistentes a este acto consideráis impensable un horizonte en el que el viejo topo no acuda a su cita periódica con los lectores. En el origen de este periplo, que comenzó en 1976, ha habido muchas personas de relevancia notoria, pero sobre todo de acierto en el difícil arte de mantener la dignidad intelectual y la convicción democrática en unos tiempos nada proclives a ello. Hoy se hace homenaje a dos de ellas, Miguel y Elisa. Dos nombres que por su ejecutoria cara al exterior, pero también y fundamentalmente por su tesón, esfuerzo, entrega, más allá de lo exigible en unas circunstancias como las vividas política y editorialmente, siguen representando no solo la idea que dio origen a la revista, sino también la voluntad de continuarla. Un abrazo a los dos, Julio, Anguita. L'altra. Estimats Miquel i Elisa, una estranya coincidència fa que en aquest mateix moment jo hagi d'estar present en un acte d'homenatge a l'Alfonso Comín, organitzat per l'associació Munier. Dic estranya coincidència perquè les causes per les que lluitava Alfonso, la democràcia i el socialisme, contra el capitalisme, l'alliberament de les classes oprimides, la laïcitat, la recerca de l'utopia, la revolució, en definitiva, són les mateixes que des de fa 40 anys ha defensat el topo, i aquells que de manera permanent han fet del topo l'instrument de lluita, vosaltres dos. Tinc la sensació d'haver sigut enormement afortunat per haver viscut entre gegants. Em sento a casa formant part d'aquest arbre genealògic que heu construït durant aquests anys. La família extensa en la que hi comptem amb Manolo Sacristán, amb Paco Fernández Buey, Manolo Vázquez Montalbán, el mateix Comín i tants altres. Em surt absolutament de l'ànima. Gràcies. No tinc paraules per agrair-vos aquests 40 anys
i el que signifiquen d'esforç i de militància. Però menys encara per agrair-vos la vostra amistat. Una abraçada, Jaume Botey. Bueno, a continuación haremos otra lectura. La va a hacer Salvador. Adelante, Salvador. Sí, bueno, bona tarda. Hi ha hagut una persona que acaba d'arribar, que sé que ve de molt lluny. Manolo, gràcies per estar aquí. El text que els vull llegir és d'un col·laborador del Topo, que ha escrit realment, crec que són 2 llibres sobre el catalanisme, i està publicat al 3è volum. M'ha enviat una carta dient: has de llegir un text o un altre. I com no m'ha dit si aquest o és no excloent o no excloent, doncs llegiré els dos, pensant que és excloent. Llavors, diu, dedicatoria del último libro, sabeu que és la dedicatoria que posarà amb el 3è volum. Diu, en definitiva, que en lo que pueda tener de valioso este volumen es obligar a esta cláusula cautelar sea un tributo al viejo Topo, es decir, a las personas que lo han hecho posible a lo largo de las 4 décadas que ahora cumple el proyecto y muy especialmente a las que se encuentran en este momento ya al volante. Habrá en una iniciativa tan longeva algún traspié, pero lo que no se puede no reconocer a los impulsores de la empresa es una improbable e impagable tétrada de premisas, una actitud hostil a todas las formas de sectarismo, un espacio para el humor y la ironía, la preocupación por ofrecer un menú cultural variado y nutritivo y la modestia para dejar desfilar por sus páginas grandes nombres y grandes ideas sin alardes. Es preciso alinear el genio de un alquimista, el temple de un asceta, la valentía de un militante y la lucidez de un sabio para pilotar un proyecto de tal envergadura. Y el segon text, que també llegiré, diu: me siento a la vez agradecido y emocionado por poder participar a través de estas líneas en un acto tan entrañable. Mis palabras llegan desde la distancia, desde varias distancias. Seguí al Topo y sus aledaños desde el principio, pero como una iniciativa cultural como otras. Luego, circunstancias diversas me permitieron atisbar ese microclima inconfundible sin el cual el Topo nunca habría cumplido 40 años. Los 750 kilómetros que expresan la distancia física no han supuesto ningún obstáculo para que pueda intuir dónde estaba el secreto de una empresa así, el corazón de la inteligencia, porque la generosidad es un atributo del corazón. Un abrazo cantábrico y una gratitud imposible a Elisa y Miguel. Martín Alonso. Bueno, para ir distribuyendo los trabajos, pues me toca a mí leeros también un escrito. Querido Miguel, en una ocasión como esta, cuando se trata de celebrar la victoria contra 40 años de tiempo destructor, no podía faltar, pese a una forzada inmovilidad, la adhesión de quien, como yo, la esfinge, lleva milenios desafiando la erosión del viento y la arena. La creciente ignorancia de la gente en todo lo relacionado con la mitología clásica y, last but not least, la plaga del turismo analfabeto. Sé que, desde mi perspectiva, 40 años no es nada, pero en el contexto de un país que tampoco aprecio siente por la virtud de la constancia, se trata de una marca olímpica. Supongo que el mérito por ello podrá atribuirse a varias personas, pero me consta que sin tu incombustible voluntad de seguir con el inquebrantable apoyo de Elisa, horadando como el viejo Topo la tierra de un suelo político-cultural tan pobre como el de la árida Hispania, no estaríamos celebrando estos 4 decenios de lucha contra la ignorancia. No sé si los aquí presentes veréis algún día culminar el trabajo del viejo Topo de la revolución igualitaria. Ni siquiera sé si yo lo veré. Yo, antes de que el resto del mundo, de mi pétreo cuerpo, siga los pasos de mi nariz y acabe todo él confundido con la arena del desierto. Quizás el futuro del planeta, después de una larga historia de trompicones, últimamente plumpicones, sea ese, un inmenso desierto. Pero tanto si es así como si no, las generaciones futuras o los extraterrestres
que algún día investiguen la historia de este planeta deberán escribir un capítulo donde se recuerde el valiente y denodado esfuerzo de personas que, como Miguel y su familia, habrán dedicado su vida a contrarrestar la tendencia a la entropía política y hacer de la Tierra un lugar habitable gobernado por la justicia. Miguel Candel. Bien. A continuación, Salma nos va a leer también un texto remitido por un buen amigo. O por dos amigos, pero recordar. Han salido tantes vegades, però no parlo jo, estic parlant per d'altres. No? Aquest és un text que firmen dos companys, si permeten el seguir al final, com sorpresa. No? I diu que no sería honesto intentar encerrar en unas breves líneas todo lo que ha significado el viejo topo para la izquierda de este país. Ni tan siquiera sería posible resumir lo que ha supuesto para la generación a la que pertenecemos los firmantes de esta nota, a la que pertenece también la mayor parte de la actual Dirección Federal de Izquierda Unida. Hacer política es algo que tiene a partes iguales algo de artístico y de científico. No se trata de aplicar una teoría universal y eterna sobre la realidad que se niega a ajustarse a nuestras ideas como el aire entre los dedos. Tampoco de golpear a ciegas hasta que nuestras manos se desgastan hasta el tuétano. Pensamos que nuestro intento histórico es el de cambiar la delgada línea entre la comprensión del mundo que queremos transformar y la conformación de una gran voluntad colectiva que lo haga posible. En ambas tareas, el viejo topo ha sido siempre la mejor fuente de inspiración y conocimiento de la que hemos dispuesto las y los activistas sociales de este país desde hace 40 años. El topo nos nutrió de conocimiento durante los años del movimiento altermundista, cuando descubrimos que los movimientos anticapitalistas podían ser masivos de nuevo. Estuvo caminando a nuestro lado durante las grandes movilizaciones contra la guerra de Irak, donde recordamos la inmensa vena pacifista que recorre nuestra cultura a pesar de todo. Nos ayudó a comprender el 15M y todas sus implicaciones, tarea en la que aún seguimos. Ha contribuido a aportar la mirada feminista a una izquierda con insoportables cargas de heteropatriarcado. Nos sugirió a muchas de nosotras y nosotros ideas sobre la democracia participativa que muchos compañeros intentan impulsar en nuestros pueblos y ciudades. Ha aportado argumentos rigurosos acerca de la inmensa crisis ecológica que lleva sobre cultura, sobre literatura, sobre música. La sección de cine de la revista seguramente sea, entre el conjunto de publicaciones alternativas de este país, la que más nos ha enseñado sobre este género tan fundamental para la izquierda. Miles de jóvenes hemos conocido a Manuel Sacristán y a Francisco Fernández Güell gracias a esta editorial. Esto por sí mismo ya constituiría motivo de homenaje. Nos hemos estremecido con la sangre fría y hemos disfrutado con las portadas. Pero este justo y merecido homenaje al que humildemente queremos sumarnos debe ser un respiro para tomar impulso. Queda mucho camino por delante. En la 11ª Asamblea Federal de Izquierda Unida nos hemos marcado como objetivo para los próximos años la construcción de un nuevo movimiento político y social definido por la voluntad de ruptura democrática. Este objetivo, que pretende ir más allá de las contiendas electorales, quiere situar en el eje central de nuestra política el conflicto social, más allá de lo institucional, lo que nos exige una metodología de trabajo capilar hacia y junto a los sectores sociales que emergen en distintas formulaciones en el seno de la mayoría trabajadora del país. Necesitamos para ello formarnos, necesitamos ciencia para comprender nuestro mundo como es, necesitamos pensamiento crítico para definir el mundo con el que soñamos y necesitamos revistas y libros para que todo esto no quede en los ateneos donde nos sentimos cómodos, para que los de siempre no volvamos a ser los perdedores en esta fase histórica. Y para todo eso siempre contaremos con el viejo joven topo. En nombre de la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Miguel. Firman Alberto Garzón Espinosa, coordinador federal de Izquierda Unida, y José Sabrián Andaluz, responsable de formación de Izquierda Unida. Recuerda.
Sí, bueno, gràcies a Vicente. A Manuel Cruz m'ha escrit, i crec que també l'ha escrit amb el Miguel, i s'ha excusat de la no presència. Teníem una reunió de diputats i per això no ha pogut venir, però vaja, està aquí present d'alguna forma. Manuel, gràcies. La defensa rigui, un homenatge a Morente i a Coena, encara que no ve al cas, però vull dir, una de les coses que em frustra més és no haver entrevistat a Morente, que el volia entrevistar, però hauria estat capaç, em sap molt greu perquè és un cantor que té molt greu. De pas aprofito per dir que una persona que ens acaba de dir el Joaquim Sampere no ha pogut venir perquè està malalt, però està aquí també amb el professor Ferran Gallem. També records, salutacions a la seva part. Gràcies. Bueno, continuamos ahora con los que estáis presentes. Os iré llamando a algunos que os habéis comprometido a decir unas palabras. Por favor, Luis Roca, colaborador del Topo, si puede subir un momentito. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero transmitir también que de parte de Félix Ovejero, que tuve ocasión de hablar ayer por otras cuestiones, que me dijo que dijera que no podía estar presente, pero que también anímicamente estaba aquí, ¿no? Bueno, luego la verdad es que empiezo a hablar yo y la verdad es que no sabía ni que tenía que hablar, ¿no? Pero bueno, en fin, improvisaré 3 o 4 cosas rápido porque parece que hay que ir del piso. Bueno, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que soy un lector fiel del Viejo Topo. Yo creo que ha sido una de las fidelidades de mi vida. Cuando salió el Viejo Topo, que en aquella época pues yo era un trosco, pues recogí, digamos, con entusiasmo la revista, y la verdad es que, aunque he ido cambiando más o menos muchas cosas, pero bueno, siempre ha sido una revista que cada mes la he comprado durante todo el tiempo que ha salido, digamos, estos 40 años, ¿no? Y hace 12 años, pues Joaquín Miras, que está aquí, que en aquella época éramos compañeros de instituto, precisamente yo tenía un artículo que quería publicar, que es del polémico Sisek, ¿no? Que, bueno, la verdad es que fui a la librería La Central, que ahí había libros, nadie había escrito nada, y el director de La Central ya me dijo que el artículo podía estar bien o mal, que era igual, que si tenía contactos me lo publicarían, y si no tenía contactos no me lo publicarían en ningún sitio, ¿no? Pero luego, hablando con Joaquín, me dijo, bueno, envíaselo a Miguel del Viejo Topo, y evidentemente él estuvo completamente receptivo, me publicó el libro, y a partir de aquí, pues no sé bien cómo, también me sugirió lo de hacer reseñas de libros, y bueno, la verdad es que ha conseguido, porque con su ánimo, digamos, me ha implicado que me pase como 12 años de mi vida haciendo cada mes 2 reseñas de libros, que la verdad es que ni yo mismo sé de dónde he sacado el tiempo. Como 2 o 3, sí, porque como profesor de instituto, padre de familia numerosa, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pero la verdad es que su entusiasmo, porque es su entusiasmo el que contagia, luego tuve ocasión, digamos, de quedar un día con él,
me apetecía también ver pues, la editorial, me invitó a comer a Mataró, fue un día muy agradable y bueno, y realmente fue también el comienzo de una amistad, aunque físicamente no nos hayamos visto mucho, pero que realmente es lo que ha sido y lo que considero él, ¿no? En fin, una persona amable, una persona entusiasta, una persona que es capaz de implicarnos a todos en este proyecto y que bueno, que yo insisto que es su entusiasmo, digamos, el que es el motivo, ¿no? Porque incluso me operaron no hace mucho y pensaba que no podía hacer las reseñas, pero al final las hacía porque sabía que tenía que colaborar, digamos, en este gran proyecto que es el Viejo Topo. Que para mí es un orgullo, porque yo he de decir que vaya donde vaya, hable donde hable, cuando me preguntan que diga alguna cosa, y soy profesor, si he escrito tal, siempre me presento como colaborador del Viejo Topo, porque insisto que es un gran orgullo para mí, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido breve, pero en fin, otros vendrán después, ¿no? Bueno, yo os preguntaré quién es este tío que no conoce la mitad. Yo es que me han contratado una ETT para hacer este trabajo, no. Pero me han dicho, tienes que decir algo. Entonces, se me ha ocurrido leeros una poesía. Yo no sé si Miguel y Elisa Nuria son muy aficionados, supongo que sí, a Gil de Viedma, que es un hombre interesante en lo que decía. Y voy a leer una pequeña poesía. Por lo visto, es posible declararse hombre. Por lo visto, es posible decir no. De una vez y en la calle, de una vez, por todos, y por todas las veces en que no pudimos. Importa por lo visto el hecho de estar vivo. Importa por lo visto que hasta la injusta fuerza necesite, suponga nuestras vidas en esos actos mínimos a diario cumplidos en la calle por todos. Y será preciso no olvidar la lección. Saber a cada instante que en el gesto que hacemos hay un arma escondida. Saber que estamos vivos, aún, y que la vida todavía es posible, por lo visto. Bien, continuamos con los presentes y creo que tengo que dar la palabra a Manolo Monereo, si puede subir. No voy a subir. Voy a quedar. ¿Sí? Bueno, pues aquí está. Hemos visto tantas veces todo esto. No hemos visto tantas veces todo y en tantas cosas que nos reencontramos, se puede decir. Y nos reencontramos con una cosa importante que es con Elisa Nuria y con Miguel, nuestro amigo de siempre. Porque Miguel y Elisa significan básicamente amistad. Amistad, bondad, entrega, cariño y sobre todo un cierto estilo personal que a muchos de nosotros nos pareció genuinamente importante. Sobre todo a mí, que tengo tantos defectos y uno de ellos es del Madrid. Desde ese punto de vista, hemos visto partidos de fútbol juntos, donde un servidor ha sido maltratado por el fútbol horriblemente. Y por lo tanto se puede decir que hemos resistido nuestra amistad a un partido de fútbol del Barça. Pero dicho eso, y más en concreto, decirles que para mí siempre ha sido una opción y una oportunidad venir a Barcelona a ver a Miguel. Esta es seguramente la temporada que más tiempo hemos estado sin ver. Pero casi siempre, cada mes y medio, yo siempre subía a Barcelona a enterarme del mundo, de muchas personas del mundo, fundamentalmente porque estaba en su casa, hay una habitación de su casa que se llama la habitación de Manolo, y luego al lado y vecino a él siempre acababa con Paco Fernández. Y por tanto, esa doble manera de ver el mundo de Miguel y de Paco me ha formado. Y siempre que vengo a Barcelona, a Cataluña, acabo siempre encontrándome con esas dos figuras. He dicho sea de Pacho, eso mucho de menos a Paco. Porque Paco era para mí un referente personal y político.
y que me enseñaba a ver el mundo. Después de discutir con Paco ya las cosas no eran lo mismo, pero después de discutir con Miguel tampoco era lo mismo. Era otra visión del mundo, que me enseñó pues, a comprender, por ejemplo, el hecho nacional de Cataluña, me entendió y me dio posibilidad de conocer la poesía catalana a fondo, y me dio también la posibilidad de convivir y estar aquí. Y algo que para Miguel y mí es muy importante, es beber bien y comer bien. Que lo hemos practicado, se puede decir, con un lujo increíble y desgraciadamente casi siempre parando. Dicho esto, por decir que para mí es una enorme oportunidad venir aquí en este homenaje merecido. Traigo la representación de dos personas especiales también para mí y para él. Una de Alberto, que ya he visto que se me ha adelantado escribiendo, y otra de Pablo de Iglesias, que estoy aquí, entre otras muchas cosas, porque hoy es pleno del Parlamento, hoy hay votaciones en el Parlamento y se van a parlamentar. Y ya alguien aprovechará diciendo que me estoy ganando el dinero en mi vida. Desde ese punto de vista, deciros con toda claridad mi enorme orgullo, que es para mí un honor estar con todos ustedes y especialmente con Miguel de Lisianuria en un momento como este. Estar también con sus hijos, que son mis amigos de siempre también, y poder pensar que el viejo topo tiene mucha vida. Siempre que hablo del viejo topo me acuerdo de Lucho Maglia, las largas conversaciones que tuve con él. Y Lucho siempre me decía, Manolito, Manolito, cuidadito porque el viejo topo es casi ciego. Por tanto, hay que tener cuidado con el topo porque tiene que saberlo conducir. Y yo creo que el viejo topo que Miguel nos ha dado es un topo de lucidez, es un topo de expresión de la vida, pero también de luz. La palabra clave es mezclar ser hombre de luz con un topo que él ha convertido en un referente de todos nosotros. Y que sin duda alguna nos enseñó a ser algo mejor de lo que somos. Pero sobre todo su amistad nos enseñó a ser diferentes. Gracias a ello se puede decir que todas las personas que han pasado por su vida son mejores gracias a ello. Gracias. Bueno, damos paso ya a la intervención propia de Víctor Ríos. Gracias. Para no alargarme, lo más prudente es escribirlo y así hay menos riesgo de irse por los cerros de movilidad. Yo quería solo aportar mi impresión sobre lo que es el cóctel secreto de Lisianuria y de Miguel. Varias veces lo había comentado con Paco Fernández Güell cuál sería el secreto de la sostenibilidad del viejo topo y de su considerable producción editorial a pesar de la sequía de lectores y de las trabas de los poderes a todo lo que oliera a cultura alternativa. Y nunca lo supimos a ciencia cierta cuál era este secreto y estábamos intrigados los dos. Esto lo sabe Miguel porque se lo he contado alguna vez. Hoy, tras llevar un tiempo colaborando más de cerca con Lisianuria y con Miguel, creo que puedo desvelar algunos de los ingredientes de la receta de este cóctel tan exitoso que Lisianuria y Miguel llevan elaborando y sirviendo hace 40 años. A semejanza de la composición del Negroni, que es el mío favorito, o como diría Vladimir Ilyich Ulyanov, las tres fuentes y las tres partes integrantes del cóctel Cabot-Riera, Riera-Cabot, creo que son estas. Una abundante dosis de talento humano. Sin ese talento de ambos, este proyecto hubiera naufragado ante las primeras adversidades, o ante las segundas. Un talento polifacético, de ambos, y desplegado en todos los campos de la teoría editorial, que a mí me ha dejado asombrado y admirado cuando los he visto metidos en harina. Segundo ingrediente, una ración generosa, generosísima, de trabajo y más trabajo, y de trabajo bien hecho. Sin ese empeño sostenido día a día, de sol a sol, incluidos festivos y nublados,
mantener el proyecto hubiera sido misión imposible, a pesar del talento citado. Quizás si Alexei Grigoriev Stajanov levantara la cabeza, se quedaría pasmado y quizás se haría ipso facto una severa autocrítica por ser demasiado flojo, comparado con el Lisanuria y Miguel. Tercer ingrediente, una paciencia infinita y mucha mano izquierda para tratarnos y aguantarnos a todos los amigos, autores y colaboradores del proyecto, que junto a la buena voluntad les hemos complicado la vida con frecuencia, cargándoles con nuestras neuras, egos, pruritos, y no sigo enumerando rasgos que se podían sintetizar en aquella pía y cabanillera expresión de todos al suelo que vienen los nuestros. Y la guinda del cóctel, su pasión por la cultura y su apuesta decidida, contra viento y marea, por cultivar y difundir valores y contenidos que apuestan por la transformación radical de la sociedad hacia ese otro mundo que sabemos necesario y urgente, aunque cueste tanto hacerlo posible. Además de estos ingredientes visibles, seguro que Luisa Nuria y Miguel guardan algún secreto más, que hace que su cóctel sea, en mi opinión, sencillamente irrepetible. Por todo eso, gracias a los dos. Gracias también a Josep Serret, fundador del proyecto, baluarte imprescindible en estos 40 años, desde el principio hasta hoy. Sin él, algunas de las traducciones del inglés, del francés, etc., hubieran podido ser macarrónicas. Gracias a él hemos podido entender lo que decía el autor de origen. Y además, sin él, la Biblioteca Buridan no existiría o sería otra cosa, sería Buridan, pero no Buridan. Y además de a Luisa Nuria y a Miguel, yo creo que también es justo y necesario reconocer y agradecer a don Miguel Riera Cabot, síntesis dialéctica de ambos, y cuya contribución al proyecto desde que tiene uso de razón debe también reconocerse, y a todos los que en estos 40 años han contribuido a hacer y a mantener el viejo topo, muchos aquí presentes y presentas. Y gracias también a todos, tanto los presentes como los ausentes justificados, por fundamentarnos hoy mismo en contribuir a la continuidad del proyecto, aportando de cada cual según sus posibilidades, como reza uno de nuestros lemas históricos. Muchas gracias. Bueno, lo de la ETT era una broma, lo habéis captado, ¿no? Yo realmente soy un recién llegado a esto del mundo del topo. Aunque lo leí en su primera etapa, realmente me acerco al topo precisamente a partir de unos escritos de Fernández Buey, se lo comenté algún día a Miguel, que además me permitió para entender muchas cosas y luego para incluso criticar. Pero como no toca esto, lo de la crítica hoy, pues lo que voy a hacer, si me permitís, es leer otra poesía del amigo Gil de Biedma, una poesía que a mí personalmente me gusta mucho y yo creo que a vosotros también os va, y además seguro que la conocéis. ¿Y qué decir de nuestra madre España? Este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza, no son, sin más, pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la absolución final de nuestra historia. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal, como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Nuestra famosa y memorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno, sino terrible maldición de España. Triste precio pagado a los demonios, con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia, distinta y menos simple, de otra España, en donde sí que importa un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno, en un vulgar negocio de los hombres y no en una metafísica, que España debe y puede salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambiar su historia, antes que se la lleven los demonios. Porque quiero creer que no hay demonios, son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia. Son hombres quienes han vendido al hombre
los que le han convertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Bien, vamos avanzando. Le toca a Salvador hacer su intervención. Bueno, no torno a parlar, la veritat és que sembla un lloro i repeteixo, ho sento, disculpes. Volia llegir comentar els texts que tinc escrits, sí, volia llegir comentar el text que tinc escrit, però abans volia dir alguna cosa, que no tinc escrit. Una és que m'encentraré amb el Miguel i amb la Lisa, volia donar també el meu agraïment a l'Elisabet i a Miguel i també al Josep Sorrer. Va ser professor meu el 1979 a la Facultat de Filosofia, jo no sé res de Nietzsche, absolutament res, però Nietzsche, amb una línia ja està tot. Però si vaig entendre alguna cosa de Nietzsche va ser gràcies al Josep Sorrer, que va fer unes classes magistrals impecables, i a més li volia agrair dues coses. Una és la Biblioteca Polidan. A mi els temes científics m'interessen, no sé massa cosa de res, però m'es miro tots. Tots els llibres que va traduint de francès a l'anglès, jo m'es miro tots. Però a més, el que li volia agrair aquí és que ha fet una traducció des d'un punt de vista impecable d'un dels llibres més interessants, més humans, més marxistes, més comunistes que s'han publicat en el Topo i a qualsevol editorial en aquest país fa no sé com fa, que és un llibre que es diu Amor i Capital, que és un llibre que em sembla que són unes 800 pàgines, que deu ser com traduir a la Schumpeter, que la Núria Sacristan fa molts anys, doncs una cosa d'aquestes que és una tarea sobrehumana, que diria la filosofia analítica, però va fer-ho i va fer-ho de forma impecable. Jo el volia dir públicament perquè és un llibre meravellós, impecable, d'aquests que val la pena llegir. No sé si vostès ho han llegit, però haurien de llegir-ho, fins i tot, si volen, poden marxar i poden començar a treure més profit llegint el llibre que no pas escoltant la mina, està al top. Dit això, volia llegir comentar el text que tenia escrit. Es un honor hablar aquí, brevemente, esta vez sí, delante de tantos amigos, amigas y compañeras. En el 40 aniversario de la revista, que cumpla muchos más años. Ni que decir tiene que este homenaje a Lisa y a Miguel es más que merecido. Sin ellos, sin la revista, sin otras revistas afines, sin los libros del Topo y de editoriales amigas, muchos de nosotros no seríamos lo que somos. Seríamos mucho peores y mucho menos leídos, por supuesto. Con toda la verdad del mundo, en este centro cívico tan importante para nosotras en tantas ocasiones, me gustaría hablar de 5 asuntos. Son microrelatos, hombre. De costumbres, en primer lugar, de la felicidad, en segundo lugar, de gentes que no merecen ser olvidadas, de propuestas y de Brecht. Siempre hay que hablar de Brecht, y más cuando está ausente un amigo y maestro siempre presente, otro gran viejo topista, muy lector y admirador de la obra del autor alemán. Hablo, por supuesto, del brechtiano Paco Fernández Breuer. Los 5 asuntos, versión cuento brevísimo. De costumbres. Desde mis 22 años recién cumplidos, durante 4 o 5 años de mi vida, me alimenté del Topo y de otras revistas, materiales, en teoría, Zona Abierta, El Cárago, Mientras Tanto, Saida, Transición, etcétera, etcétera. No leía libros, leía revistas y algún diario y octavillas, por supuesto. Un profesor amigo de la UB me dijo una vez, muy serio y muy en serio: Salva, no te enfades, pero menos artículos de revista y más lecturas del Capital, de la ética espinosista y de la metafísica. No le hice ni caso, y eso que era José Manuel quien me aconsejó. Hasta tal punto era así que yo solía disertar y opinar sobre lo humano e incluso lo divino, inspirándome en la mayor parte de las ocasiones en artículos de la revista. Un ejemplo: lo que dije durante años y años, muy seguro de mí mismo, del estalinismo, tenía como apoyo en mi orilla de conjunto unitario, tan solo de eso, lo leído en un especial del Topo sobre este peliagudo asunto sin fin y sin final feliz. 2. De la felicidad. No exagero si les digo que, sin que olvide otros momentos y circunstancias que merecen ser recordados, por ejemplo, es que me he casado, es que no puedo evitar decirlo, me he casado hace poco, en el mes de abril, me he casado con una persona que está aquí entre ustedes, Mercedes,
una boda maravillosa, porque aparte de que son se muere en toque de la boda. Entonces, debo decirlo, porque es que es un acto, ustedes no estaban, pero será muy perdido, valía la pena. Ahora no podemos representarlo aquí, pero no exagero si les digo que, sin olvidar otros momentos y circunstancias que merecen ser recordados, este que les he citado, lo repito, uno de los momentos de felicidad más intensa que recuerdo, de aquel tiempo tan interesante, como dirían el hijo Oswald y el autor de Maximismos, fueron aquellas jornadas del topo de finales de los 70, si no recuerdo mal, aquellos 3 días de encuentros y discusiones en el pueblo español, ese lugar cuyo nombre quieren cambiar ahora. Nunca he aprendido tanto, o cuanto menos nunca me ha entusiasmado tanto en tan poco tiempo. Economía, filosofía, política, vida cotidiana, sociología, historia, arte, música, incluso algo de ciencia. De casi todavía en aquella viña enrojecida del Señor. Incluso también alguna paradoja para el futuro. La plaza central del pueblo español se llenó hasta los topos el último día domingo para la mesa redonda de despedida. ¿Quiénes estaban en esa mesa redonda? Estaban Alfonso Guerra, Rodolfo Paronio, Rodolfo Arano, Lucho Coletti y tal vez alguien más que no recuerdo. No les relato la evolución política de los participantes porque hoy no es día de llanto, pero si lo hiciera habría motivos para la lista. Del recuerdo y para que no me te lo olvide. Miguel y Elisa y Miguel, iba a hacer una referencia real católica poco afortunada, pero he reparado a tiempo. Miguel y Elisa cuentan y han contado lo suyo, pero también cuentan y han contado los trabajadores y trabajadoras de la editorial. He conocido a muchos y a muchas de ellas, compañeras que han colaborado a lo largo de los años con su esfuerzo y trabajo en una aventura, esta que hoy celebramos, que mirada desde fuera parece una tarea sobrehumana, casi imposible. Una utopía, en el mejor sentido de la palabra, que también lo tiene. No quiero olvidarme de ningún nombre, así que no citaré, o casi no citaré ninguno. Algunos sí, por devoción a ellos de vida: Iñaki Vázquez, Ana, Munsa, Mercedes y Ana María. A todos ellos, a todas ellas, gracias. Algunas aquí están con nosotros y entre nosotros. Nada hubiera sido posible sin sus esfuerzos. El cuarto asunto, faltan solo vos, ya acabando, es el de las propuestas. Sería una contradicción con el espíritu utopista que no hiciera esta tarde alguna sugerencia para la revista. Las siguientes. Desde el punto de vista de su difusión, debemos salir de nuevo a la calle. Seguro que les suena la consigna, pero no es de quien se imagina. La que tengo en mente se ha escuchado muchas veces a otro gran topista, a un gran amigo y una persona que admiro mucho, a Víctor Ríos Valle-Inclán, el autor de algunos editoriales sermones, los otros son de Miguel, que parecen ser exactas predicciones político-astronómicas. Así que a la calle, pues, salgamos unidos, a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo, anunciamos algo nuevo que también es mío. De los contenidos, ahí van 3 propuestas. Una página mensual dedicada a una industria criminal, la del amianto, una de las más peligrosas que han existido y existen. Paco Puche y Paco Báez nos volverían encantados. 2, una página de divulgación científica. Josep Sarrel y Alfredo Caro Maldonado serían excelentes candidatos para ello. Y otra página más sobre escritoras, pensadoras, científicas, artistas y activistas. No hace falta que indique quién podría dirigirla perfectamente, porque está entre nosotros, al lado de Miguel. Bueno, falta la última cosa, falta el espacio Brecht, lo último. Por mi camiseta, pero es que me da por enseñársela. Por mi camiseta tal vez piensen que les voy a recitar los versos que todos tenemos en mente, dichos por Silvio Rodríguez en alguna de sus canciones. Se los recuerdo. Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Que ni pintado, cuadra sin inconsistencias, para Miguel y para Elisa. Pero no les voy a decir esos versos que ya he dicho. Les voy a decir otros. Satisfacciones, un poema Fidelix, que diría Pascoli, para la eternidad, escrito en 1956, el año de la muerte del gran autor teatral marxista. Va para ambos y para todos. La traducción, salvo error mío, es de otro gran amigo utopista, Vicente Romano, compañero de Ulrike y de Manuel Sacristán en la Universidad de Münster, a mediados de los años 50 del siglo pasado. Satisfacciones. La primera mirada por la ventana al despertarse.
el viejo libro vuelto a encontrar, rostros entusiasmados, nieve, el camino de las estaciones, el periódico, el perro, la dialéctica, bañarse, nadar, música antigua, zapatos cómodos, comprender música nueva, escribir, plantar, viajar, cantar y ser amables. Pues eso, comprender, escribir, la dialéctica, cantar la marsellesa, el pequeño vals vienés, el internacional, y ser amables como Miguel, como Lisa, como todos vosotros, como todas vosotras. Abrazos rojos y fraternales y hasta la resistencia en esta serie. Bueno, para cerrar las intervenciones programadas, pido a Lidia Falcón que suba aquí arriba y nos diga unas palabras. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo sé que Miguel y Elisa Nuria están emocionados, pero yo también, os lo aseguro. Y además porque se lo merecen. Se lo merecían hace ya mucho tiempo. Se lo dije una vez a Miguel y me dijo, oh, ¿verdad? Con la modestia que es habitual. Pero desde junio que lo empezamos a conspirar hasta que se ha hecho realidad este homenaje, pues hemos tenido diversas conversaciones, una serie, qué cara me mira Elisa, y conseguimos tenerlo casi en secreto, hasta el final, ¿no? Porque 40 años de publicar la revista, hay aquí muchos que se imaginan lo que es, lo que ha sido, lo que significa. Tenía que haberle hecho un homenaje en el Palacio de la Moncloa, donde hubiera estado el presidente de la República, naturalmente. Porque son de los resistentes, no solo de los imprescindibles, sino de los resistentes. Y eso, para otra resistente, es mucho. Es mucho no encontrarnos en la misma trinchera siempre a la misma gente, solamente a Miguel y a Elisa Nuria. Y además en las peores trincheras, porque yo recuerdo que cuando volví del viaje a Nicaragua, cuando habían perdido las elecciones los sandinistas, con la depresión que todos tenían, yo dije que tenía que hacerme un psicoanálisis para averiguar por qué siempre apostaba por el que perdía. Porque realmente resulta duro, ¿verdad? Y ahí tenemos, bueno, todavía queda Cuba, veremos, ¿verdad? Lo que se mantenga. Pero Nicaragua, hay que ver. Y Venezuela, estuvo en Venezuela un montón de días para hacer un extraordinario que se mantendrá para toda la historia. Hemos hablado mucho de Venezuela, Miguel y yo, estuve yo también un año allí, y mantenerse, ¿no? Y no chaquetear, y no huir, y no entrar ahora. ¿Os habéis enterado de la posverdad? ¿Sabéis lo que es la posverdad? Parecen algunos desconcertados. Sí, me acabo de enterar, porque estoy recopilando algunos datos y tal, amenazo a Miguel con otro libro, y ya están hablando de la posverdad, porque ya no son mentiras, ahora son posverdades. Aquellas cosas que se dicen de no sé qué manera, que resulta que no significan lo mismo que se dice, pero no exactamente lo contrario. Bueno, esto es una parodia, porque yo no he podido aprenderme de memoria la definición que tiene el diccionario británico. Es el que acaba de introducir este término. Y entonces, el que ellos se mantengan tan anticuados, que cuando escriben de mentiras las llamen mentiras, y que cuando escriben de verdades digan verdades, es todo un esfuerzo, es toda una heroicidad, porque realmente son héroes. Y necesitamos más, claro, pero bueno, aquí estamos los que estamos, y algunos que nos han escrito, y otros que sé que querrían estar, manteniendo todavía la trinchera. Esta trinchera que además está cada vez más peligrosa. El triunfo de Trump me parece que nos lo dice, ¿no? Y el mantenernos en este mismo gobierno y con esta misma distribución de poderes ahora en España también nos lo dice. Y por eso Miguel, y por eso Elisa Nuria, no os podéis ir. No os lo creáis.
No creáis que por lo menos yo os voy a dejar, porque los imprescindibles son también a veces insustituibles. Entonces, ¿qué queréis hacer con el viejo topo que todavía, total, es maduro, solo tiene 40 años? Solo tiene 40 años. ¿Quién se jubila a los 40 años? Bueno, solamente aquellos que echan de las empresas estas que están eliminando personal, ¿no? Porque no os podéis ir, porque el tiempo en este que estamos es muy duro. Y, bueno, ¿de qué manera vamos a enfrentar, vamos a afrontar los desafíos que tenemos ahora inmediatamente? Y una de las cosas que os agradezco es que habéis acogido el feminismo en la revista y en vuestros corazones. Porque una de las sorpresas que me diste, tú no lo sabes, pero a pesar de lo que hablamos bastante, es que me dijiste que la revolución de las mujeres era la más importante que se había hecho en este último siglo. Y que además estabas absolutamente de acuerdo con la tesis de la mujer como clase social. Y eso, para quien ha recibido toda clase de insultos, de calumnias y de porrazos por defenderla, es un bálsamo, es un bálsamo. Y en esta trinchera, en la trinchera de la lucha social, en la trinchera de la lucha política, en la trinchera del feminismo, no podemos irnos. Puede que nos maten, puede que nos bombardeen, no sé si nos encarcelarán otra vez, no lo sé, pero no podemos irnos. Este es un exordio que os hago, que aquí no sé si todos saben nuestros infames propósitos, que no se puede consentir. De alguna manera los demás conspiraremos, como hemos conspirado para organizar este homenaje, para que no os vayáis, y os ayudaremos y buscaremos el apoyo y la juventud que parece necesaria para tirar del proyecto, pero el viejo topo no se puede morir. Y no se puede morir porque os quiero leer este poema que os dedico especialmente, porque, ay Dios, que no he traído las gafas. Esto no se puede hacer, ¿verdad? Ay, pero como no quiero trabucarme, pues más vale que las coja. Tendréis paciencia. Eso es. Un ayudante siempre. Más es el. Gracias a ti. Con quien trabajé tan a gusto tantos años cuando publicaba las novelas. ¿Hace ya cuánto tiempo hace? Ya 6 años. Porque decía que no os podéis ir. Porque hay que rugir la rabia y alimentar la cólera. Hay que lanzar el bronco ardiente, desesperado tronar del trueno para calmar el hondo dolor del bien asesinado. ¿Dónde se hallan los malvados? ¿Dónde viven los que mueren? ¿Y dónde mueren los que llaman vivos? ¿Dónde se dieron cita, risa y grito, infamia y codicia? ¿Y dónde está la gente viva que al bramar de la marea eleve el grito que ensanche el angosto camino? ¿Será este el estertor del mundo? ¿Creerán los vivos que vivieron bien, amordazados y ensordecidos como fantasmas desmemoriados? Hay que remover conciencias para que sepamos todas que sin rugir el trueno, sin liberar la rabia, sin alzar el grito, ni vivir vivieron quienes fueron vivos, ni sabrán los muertos lo mal que murieron. Anem més, que falta temps. Això pretenia ser una reunió, però no mentir, reunió i assemblea. Llavors, en principi, hi ha hagut una primera part, no? D'acord? Una segona part de presents presents i ara el sitio que vostè, és a dir, que hem de començar a demanar paraules i dir si sembla. Sí, por eso digo, no, si estoy diciendo esto. Estoy muy mal. Estoy muy mal. No, y eso al final. Los organizadores. Entonces, si les parece mientras se lo piensan, yo les puedo explicar un chiste, a ver qué tal. Un chiste que... Sí, el chiste va más o menos de lo siguiente. Esto es una chica que tenía mucho interés en otra chica, ¿no? No paraba de tocarla y de verla y tal, ¿no? Y un día quedaban y le regalaba el top. Vale,
però no hi ha forma. Un altre dia li gravava a Mònica Vital, que avui no ens saber, tampoc hi havia forma. Un altre dia li regalava, no sé, doncs, jo què sé, Vicente Serrano, el valor real del voto, tampoc hi havia forma. Igual que estava desesperada i un dia doncs, va donar una altra amiga seva. Dolores, doncs mira, és que tinc un interès en aquesta amiga, no hi ha forma, l'invito, no sé, el truco, no sé què. I, bueno, doncs mira, en principi de realitat, doncs la cosa no va bé, doncs no, ell està, deixa-ho estar, no? I ara, els títols, com ho complicat. I com es diu aquesta amiga a la qual diu Arantxa? Arantxa, aquesta amiga és basca? Diu sí, bueno, i la cosa és molt fàcil. Val? Tu l'has de veure, la truques per telèfon, primer li has de parlar de la família, d'acord? Els 5 anys de la família, d'acord? Després els has de parlar de revistes. Són molt lectores de revistes, com el Salvador aquest que deixa una revista, doncs igual, sempre revistes. I en tercer lloc els has de fer una pregunta una mica lògica, filosòfica, una mica rara. La filosofia, com el mires, a gent les gusta, les encanta, per tant, família, revistes i una pregunta filosòfica rara. Igual que la nostra amiga no s'atreveix a quedar amb ella i diu que parlarem. I la pregunta Arantxa, ¿qué tal está tu hermano? Vale, respuesta, no tengo ningún hermano. Por muy seca, ¿eh? Sí, bueno, la segunda pregunta. Oye, ¿has leído el último número del Yocotoco? No he leído ningún toco. Vale. Llavors quedava la tercera pregunta, de caràcter lògic filosòfic. I la primera que fa és, oye, Arantxa, ¿y si tu hermano viviera, tú crees que a él le gustaría leer el Yocotoco? Vamos a hacer un turno de palabras, pero yo no me resisto a invitar a Miguel Junior y a Elizabeth a que digan unas palabrillas. Yo sé que no quieren, pero si les aplaudimos a lo mejor se anima. Gracias. Qué obligado. Bueno, muchas gracias ante todo. Como comprenderéis, es muy difícil para la familia, para mi hermano y para mí, ver la visión del toco desde fuera. Nosotros estamos en el centro de la madriguera hace 40 años, desde que yo tenía 4, 8 mi hermana. Entonces, bueno, pues escucharos a vosotros nos damos cuenta qué significaba básicamente o algunas de las significaciones. También tenemos ayuda cuando viene Manolo acá, se nos explica cómo va esto, cuando hablamos con Víctor Ríos, nos explican visiones desde el exterior de la madriguera, ¿no? Bueno, solo os explicaré una cosa muy cortita, os diré una cosa muy cortita. En casa siempre han habido varios valores, son el trabajo, ¿sabes? Lo que hemos aprendido mi hermana y yo. Trabajo, honradez, esfuerzo, corazón y pensamiento crítico. Esto yo creo que básicamente es lo que se toca. Pensamiento crítico, honradez con uno mismo, con la ideología y con lo que cree que ha de ser el universo, la Tierra o como se quiera decir. Bueno, muchos años de trabajo, por suerte, como sabéis, el tema cultural y político da muchos réditos económicos y nuestra familia. Esto es lo que decías, ¿no? De los ciudadanos que mencionaron muchísimas gracias. Si me permitís, a mis padres les diré lo que pienso en privado. Pues ahora sí, haremos un turno de palabras y luego le daremos oportunidad a Elisa Nuria y a Miguel, o a Miguel y a Elisa Nuria, que digan algo. Entonces, aquellos que queráis hablar, por favor, levantad la mano, yo os tomo nota y luego repartimos el tiempo. Bien. Yo creo, si me permite,
una que habría que se le podría proponer a la gente que explicase el primer recuerdo que tienen en mente de cuando conocieron a Miguel y a Lisanuncia, o el todo. Una cosa muy puntual, que sea solo un instante, que podría ser, no estoy seguro que todos nos veríamos mucho más cómodos al explicar ese punto y que puede ser una anécdota, pero bueno, nos veríamos mucho más cómodos que no haciendo. Bueno, hacemos una cosa. Yo voy con el micro y me lo vais pidiendo, ¿vale? Pues venga, luego te voy a ver. Venga, dilo. Bueno, que como muchos me conocéis ya, porque he tenido la posibilidad de colaborar con vosotros, yo tuve la fortuna de poder trabajar en el Topo durante 5 años. Fueron 5 años que gracias a Lisanuria, a Miguel, a Ana María, a Mercedes, a Isa, a otros compañeros, aprendí mucho y me abrió una ventana al mundo, ¿vale? Me dio la posibilidad de aprender mucho, pero sobre todo aprendí de las personas que trabajaban ahí. Y bueno, no he visto personas que trabajen más que en el caso de los compañeros y Lisanuria y Miguel, y yo solo puedo agradecerle y tengo palabras de agradecimiento porque me abrieron una ventana al mundo y me dieron una posibilidad de formarme. Me inocularon el veneno de la edición, en el que sigo todavía y en el que no me puedo desligar, yo creo, en la vida. Entonces, pues bueno, solo es agradecérselo de todo corazón. Creo que a Miguel tiene siempre una presencia muy, o sea, se le reconoce mucho el trabajo, se le reconoce, pero una persona con la que yo he estado ordenador con ordenador, Miguel siempre ha estado en un despacho, ¿no? Trabajando mucho, pero ordenador con ordenador es con el Lisanuria, y creo que el homenaje merecido a los dos, pero Lisanuria pues es como una persona en la sombra que sin ella sería imposible, y sin Ana María, sin Mercedes, y a muchos años. Y bueno, simplemente eso, agradecerle a Miguel y a Lisanuria y a todos los compañeros la posibilidad que me dieron de abrir esa ventana, de descubrir un mundo nuevo. Y bueno, hay un Iñaki antes y después de entrar al Viejo Topo. Muchas gracias a todos. Bueno, por romper un poco el hielo, yo aquí soy, supongo, desconocido. He conocido a Miguel recientemente. Realmente, si soy un advenedizo, quizás en este ámbito, en este foro, no lo soy en el Viejo Topo. Conocí el Viejo Topo, como todos, en la época de los 70, y por ser muy breve y para que veáis un poco lo que ha significado para mí, me ha gustado mucho el resumen que ha hecho Miguel. Yo creo que es pensamiento crítico. Eso, decirlo en España, es algo impresionante y sigue siéndolo después de 40 años. Pensamiento crítico. Creo que lo he repetido 3 o 4 veces. Yo lo repetiría 14, 28, 30.000 veces. Pensamiento crítico. Yo en las múltiples, soy padre de familia numerosa también, en las múltiples mudanzas que he hecho a lo largo de mi vida, tengo como, no sé si mucha otra gente, mi cofre de tesoros. En ellas, para que os hagáis una idea, tengo por ejemplo mi carta de objetor de conciencia, yo declaré objetor de conciencia en su momento, y tengo 5 números del Viejo Topo, que todavía conservo. O sea, y simplemente para dar una idea de lo que realmente creo que fue esa revista en la época de la transición. Y yo no conocía, cuando conocí a Miguel no sabía que era uno de los editores del Viejo Topo. Entonces vengo por agradecimiento al Viejo Topo. Bueno, ya que habéis hablado de que contáramos cómo conocimos a Miguel, yo fui uno de los fundadores del Viejo Topo y, aparte de que sea merecidísimo el homenaje, creo que el mejor elogio que se puede hacer es en lo que se ha convertido el Viejo Topo en función o a partir de cómo nació. Yo conocí a Miguel cuando era un estudiante y él tenía una academia en la que dábamos clases a mayores de 25 años y nos hicimos amigos después de las clases, de clase en clase, y conversábamos, y básicamente conversábamos de política, de cultura, etc. Y un día, de una forma, diría ingenuamente creo que es la palabra, no sé si fue él o fui yo, que dije, oye, si hiciéramos una revista, ¿qué tipo de revista haría? Pues no sé, yo haría una revista pues, político. En aquella época, las revistas de referencia eran Triunfo, básicamente, Cambio 16.
Y creo que fui yo quien dijo, hombre, una revista que sea a la vez política, cultural, sobre todo muy abierta, pero ¿cómo la definiríamos ideológicamente? Pues, no sé, que el Partido Comunista sea la extrema derecha, digamos, de la revista, ¿no? A partir de ahí, a partir de esta ingenuidad, de esta tontería, si queréis, y gracias, digamos, al impulso de Miguel, nació la revista. Yo casi ni me acuerdo de cómo a partir de aquella conversación acabó surgiendo un proyecto como el del Viejo Topo. Sí que recuerdo, digamos, que participó también Claudio Montañá, que lamentablemente se suicidó poco después. Después entró, sí, ¿verdad? Después entró Miguel Barroso, digamos, y la cosa se complicó un poco, pero siempre mantuvimos aquella dialéctica y aquella visión, digamos, para mí ingenua, es decir, no teníamos una idea, yo no tenía una idea ideológica clara de lo que tenía que ser la revista, pero la revista se fue haciendo. En aquella época yo era muy joven, muy radical, muy pedante y estaba convencido de que la cosa funcionaba gracias a mis ideas, por decirlo así, y a la capacidad empresarial de Miguel, digamos. Yo era, para decirlo en términos que me hubieran gustado a Paco Fernández Güell, yo era, digamos, el pesimismo de la inteligencia. Yo creía ser el pesimismo de la inteligencia y que Miguel era el optimismo de la voluntad. Luego resultó que Miguel era la inteligencia, la voluntad y el optimismo, y que el pesimismo era solo cosa mía, ¿no? Pero a partir de ahí, digamos, fue surgiendo lo que después ha sido el Viejo Topo. Yo solamente estuve en la primera etapa del Viejo Topo. Llegó un momento en que confieso que me desbordó, digamos, a partir de la fiesta del Viejo Topo, por ejemplo, me desbordó en el sentido de que yo no era capaz de seguir. No recuerdo, la verdad es que no recuerdo exactamente cuáles fueron las razones por las que yo abandoné el proyecto. Sí que me conté a mí mismo, o me cuento a mí mismo ahora, digamos, que porque quería hacer carrera universitaria, de la universidad no salió muy bien, digamos, lo de la carrera. Luego pasé al mundo editorial privado, digamos, a trabajar en una editorial puramente comercial, trabajada con la familia, y, de hecho, me desvinculé del Topo, digamos. No de Miguel, colaboramos en algún otro proyecto cultural, pero de alguna manera yo ya dejé de estar en el Topo. Cuando renació, digamos, el Viejo Topo, también por iniciativa de Miguel y de Nuria, yo lo seguí desde fuera, ¿no? Y muchos años después, por razones puramente personales, digamos, no ideológicas ni políticas, volví a contactar con ellos, digamos, por una razón de egoísmo personal, digamos, estaba en paro y me ofrecí para colaborar de alguna manera. Y la verdad de Miguel, o sea, la reacción que tuvo fue súper generosa, como desde el primer momento, ofreciéndome no una colaboración puntual, sino me dijo, montamos una editorial, a ti que te gusta, digamos, la divulgación científica tal y cual, montamos una editorial, montamos un museo, una colección. Y eso es lo que hicimos. O sea que de alguna manera, en este homenaje, evidentemente el motivo es los 40 años de Viejo Topo, pero para mí, digamos, es Miguel y Luisa Nuria y Miguel, pero sobre todo Miguel, digamos, porque desde el primerísimo momento, digamos, canalizó unas inquietudes que yo tenía de una forma ingenua, tal y cual, y al final, digamos, de toda una vida, más o menos, entre comillas, intelectual o cultural, tal y cual, volvió a darme un nuevo impulso de hacer, digamos, lo que en este momento estoy haciendo. ¿Perdón? Pastor no te contrato. No es mi principal habilidad, la prueba, sino que sí que Salvador, que cuando me comentó lo del homenaje, si quería participar, de que naturalmente quiero participar, pero lo que no quiero es tener que hablar, porque he perdido la confianza en mí mismo y no. Muchas gracias. ¿Quién más anima? ¿Alguien del Topo por aquí?
trabajador del Topo 2. Bueno, buenas noches. Yo soy Alfonso Cervera, novelista y periodista de Valencia. Vengo de Valencia. Miguel me decía, ¿has venido a posta? Pues he venido a posta. De Valencia y no de Valencia, de un pueblecillo muy pequeño, que se llama Gestalgar, donde vivo, es un pueblito del monte, a 1 hora más o menos de Valencia. Y he venido, pues, del Topo. Yo he conocido los primeros momentos del Topo, pero sobre todo de Quimera. Y aprovecho para daros un abrazo de Fernando Valls, que fue uno de los directores de Quimera, hoy está en Madrid, no podía venir. Sobre todo de Quimera y también del Topo, por motivos diferentes, ¿no? Los políticos uno y más literarios el otro. Yo fichaba todos los textos que aparecían en los apartados críticos de Quimera y dejé de hacerme las fichas de los textos de Quimera, de los escritores que salían en Quimera, cuando yo aparecí en Quimera como escritor. Les dije, esto no es serio. Si yo aparezco como escritor, entonces dejé de fichar ya. Seguí comprando Quimera, pero ahora me la envían, Quimera y el Topo. Seguí comprando Quimera, pero ya no fichaba a los escritores y escritoras de Quimera porque me parecía era poco serio. Empecé a desconfiar de Quimera cuando yo empecé a aparecer con las fotos incluso. Y por aquello de recordar la primera vez fue cuando firmamos el contrato de primera novela en Barcelona, siendo Zurich, con Lisa y con Miguel, en la primera novela que es de Vampiro y Perros Amorosos, nada menos que de 1984. Podemos decir en esa larguísima trayectoria de los tres, ¿no? Tenemos incluso un bestseller, entre las 20 y tantas novelas que hemos publicado, 3 o 4 libros de artículos periodísticos, uno, por cierto, la primera vez que en España se habló del caso Gürtel, la primera vez, un texto que publicamos sobre el caso Gürtel en Valencia, que hace poco me llamaron de TV3 cuando el juicio Rita Valera para venir a hablar a partir de este libro y no pude venir. Por tanto, esa relación de 32 años ya que se alarga, que empezó con aquella primera novela y que continúa hasta ahora mismo, ¿no? Yo siempre publiqué las novelas con Miguel y con Elisa, y así todo, a pesar de eso, continúan en la brecha, ¿no? A pesar de esas tantísimas novelas y de esos textos periodísticos que os decía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradeceros de verdad a los dos, a la gente que estáis aquí, abrazándolos, ¿no? Y para mí es un orgullo, una satisfacción, sobre todo un orgullo poder estar con vosotros, poder seguir con vosotros, aunque sea este ratito, y volverme enseguida a mi pueblo del monte. Alguna vez Miguel se lo decía a Miguel, el día que por los motivos que sean, ojalá sea lejana ese día, pero el día que por los motivos que sean dejéis de editar, seguramente yo dejaré de escribir. Seguro que con la ausencia de ellos dos en el mundo de la edición se notaría mucho más que el que yo deje de escribir en este país. He venido de Valencia, como os digo, de Gestalgar, de mi pueblo, con la excusa del Topo, pero por un motivo. Bueno, antes del motivo recordar un nombre, un gran amigo mío, una persona a la que quería muchísimo, ligado también a la historia del Topo y a la historia de Miguel y de Elisa Núria, que es Jordi Dauder. Mi memoria está siempre estará Jordi, ahí aparece en el staff del Topo, hasta publicó una novela también en el Topo y es una persona a la que yo digo siempre en mi corazón y en mi memoria. Quería recordarlo también a Jordi, que me enseñó muchísimo, ¿no? Bueno, y ahora sí, a lo que he venido con la excusa del Topo, es a Elisa y a Miguel a deciros que os quiero. ¿Alguna intervención más por aquí? Pilar. Bueno, yo muy breve porque creo que soy la única persona. ¿Se oye? Yo muy breve porque creo que soy la única persona que ha hablado que no está vinculada directamente con el grifo Topo ni con el Estado. Bueno, mi única vinculación es la lectora. Y bueno, básicamente para reforzar lo que decía Lidia de que no tenéis que desaparecer porque es una labor importantísima la que habéis hecho y estáis haciendo, y básicamente para dar las gracias, para decir que es importante que haya gente como vosotros
tanto Elisa como Miguel, como todos los colaboradores, la gente que escribe y la gente que trabaja en Viejo Topo. Creo que es fundamental, como decía otro interviniente, que se nos dé gente que da una ventana diferente a la realidad, nos plantea una crítica, una visión crítica de la realidad que desgraciadamente los poderes económicos intentan uniformar nuestra visión del mundo, tergiversándola y ocultando muchos hechos, y es importantísimo que haya gente que ponga luces y taquígrafos, que esté ahí y que esté enseñándonos cuál es la realidad que nos quieren ocultar, ¿no? Y para mí, como lectora y como entusiasta de vuestra lucidez, vuestra valentía y vuestro tesón para estar ahí, sencillamente daros las gracias y deciros que espero que sigáis vosotros y todos los colaboradores en esta tarea tan importante que habéis hecho hasta ahora y seguís haciendo. Ramón. Ahí, muy bien. Perdón. Bé, jo coneixia el Topo, Bé, jo coneixia el Topo com gairebé tots els progrés dels anys 70, però no estava directament vinculada. Jo em vaig vincular, no al Topo, sí, però sí a la família del Miquel i de la seva companya. I voldria assenyalar bàsicament una cosa que aquí no ha sortit i que per mi és molt important, i és que més enllà de la política, de la valentia, de la intel·lectualitat, de la ideologia, del tesón, del treball, etc., a mi el que em provoca aquest homenatge, i quan penso en ells, quan penso en l'Elisa, quan penso en el Miquel i quan penso en el fill, que també el conec, és la gran calidesa humana d'aquesta família, més enllà de la política, més enllà de la qüestió intel·lectual. En aquest sentit, jo vaig conèixer primer el Miquel, després amb ella, amb una de les aventures més estrambòtiques que he fet a la meva vida, que és fer de candidat d'Esquerra Unida i Alternativa, i aquí sí que haig de dir que encara ara, després de tant de temps, haig d'agrair moltíssim el suport que el Miquel em va donar en aquells moments en què gairebé tothom em deixava sola i que m'enfrontava amb una cosa absolutament desconeguda per mi, i que aquest suport i la calidesa després tant de l'Elisa com del fill per mi van ser molt importants i per tant tenia moltes ganes de dir-ho. Gràcies. Coincido totalmente con lo que dice. Allí veo a gente que se anima muy bien, dice usted. No, però jo, no sé. Primer vull dir una cosa, i la volia dir perquè no l'ha comentat ningú, perquè una mica també perquè sapigueu el valor del que feu. Per mi, disculpa, tampoc me contrataria ja aquí. Una cosa que fa el Topo, que penso que la feina que és molt desagraïda perquè moltes vegades no us arriba el que ens rebem nosaltres, però és que un paper una mica de brúixola, no només de pensament crític, com també un cert acompanyament ideològic en moments en els quals pensar certes coses es fa duríssim. Aquesta la postveritat, la manipulació de tota la vida, aquí molt temps que la vivim. I jo hi ha moltes vegades que sembla que el mainstream o que el riu se t'endú cap a altres llocs, hi ha un punt de tornada d'allò, què diria el Miguel, no? O si això que estic pensant ho digués en un entorn Topo, què pensaríem? I aquest punt de tornar-te a l'espai del que provens crec que és molt important, de fer com de brúixola o de pilar que hi és sempre i que per tant et permet no sentir-te mai sol, encara que a nivell d'opinió al teu voltant sembla que tot es giri i que tothom es torni boig. I hi ha un punt de cordura i de constància en les idees que jo penso que et permet precisament fer aquest camí de tornada i mantenir-te on et vols mantenir i no perdre i vendre't a derives lleves durant les últimes èpoques, però no només això, un cert abandonament de certs principis, un cert convenciment d'allò que pensem ja no té cap mena de validesa, hi ha la pressió per deixar de ser fidel a certes idees és molt gran. I per tant tenir aquests referents fortíssims jo penso que és importantíssim. I a banda d'aquesta part política, la part humana, jo ja no recordo el dia que ens vam conèixer ni quan vaig començar a col·laborar amb el Topo, fa molt temps que
que no ho faig, però jo també he viscut aquesta humanitat. Per mi estar a prop del topo quan estava a Mataró, quan jo venia més, jo sempre m'he sentit molt privilegiada, o sigui, és com cada cop et donen les claus amb un temple d'or fantàstic i pots entrar i la cara d'ostres, pipo, i m'obren i em reben i el Miguel es passa hores parlant amb mi, explicant-me coses que no sé i que hauria de saber segurament, però que no sé i que m'encanta escoltar-les i que m'encanta aprendre, veure l'entorn en el que treballàveu, en el que treballeu, la veritat és que és un privilegi i són coses que jo penso que si no hi ha moments així no les veus mai, no? I es queden al tinter. Per tant, gràcies a qui hagi comptat això per donar-nos l'oportunitat i gràcies a vosaltres per continuar sent pal de paller i referent polític i personal, que penso que és important. Evidentment, no passarà nada sense pal de paller. El problema que tiene Miguel es que le nombramos consejero aúlico sin que él diga sí o no. Es decir, se lo imponemos. I personalment jo no pensava parlar, però sí, he decidit fer-ho perquè amb una majoria de gent procedent de l'àrea de lletres, economia, dret, etc., jo potser sou els únics o els pocs que vinc del que en diuen ciències dures, a mi no m'agrada gens el nom, però bueno, està consagrat. Aleshores, no sé, jo els primers contactes que vaig tenir amb l'editorial Montesinos va ser fa més de 30 anys, que bueno, per coses meves no van arribar a res. Actualment tinc un projecte en marxa a Buridan i simplement volia dir que en un context fonamentalment sociopolític, que no és que em desagradi, vull dir, tot el contrari, crec que és molt necessari, no s'ha descuidat per part del grup editorial la qüestió científica, com ha dit abans el Salvador. I això és molt d'agrair, no? I no solament pel que fa a les traduccions, sinó també per donar oportunitats a aborígens com jo. Moltes gràcies. Antes de terminar, una última palabra. Venga, Antonio. Vale, siguiendo un poco lo que decía el compañero, cuál fue la primera referencia que yo tuve de Miguel Piera. La primera referencia fue el documento 0 de Foro Babel. Un documento que estaba firmado por 3 grandes referentes para mí en mi vida. Puedo decir que es Francesc de Carreras, Félix Pérez Romera y el propio Miguel Piera. Aquel documento, aquel grupo de gente, fueron el momento cero para dar esperanza a mucha gente que vivíamos una exclusión en vida en nuestro entorno aquí en Cataluña. Esa lucha que se inició hace años, décadas, continúa aún vigente y en ella estamos. Yo no creo en las casualidades, que a veces se dan. Hoy, finalmente se ha inscrito una asamblea que ya tengo creando, que es la Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña, y coincide con el homenaje tan merecido a los 40 años del Topo y a Elisa, Nuria y a Miguel. Gracias al pensamiento crítico, que ha dicho muy bien su hijo, a la insistencia del pensamiento crítico, al no dar por bueno un pensamiento único, algunos continuamos con esperanza y seguimos el camino que hay ciertas personas, grandes colosos que están aquí, como Finio Polo, como Lidia Falcón, como Adrián Casinos, que acaba de hablar hace un momento, como otros que están fuera, como Monedero, como Víctor Ríos, seguimos en pie. Y seguimos con la esperanza de que las realidades no se nos hagan desaparecer por la decisión política de algunos. Quiero decir una cosa muy corta, un poco para animar, que yo he comprobado empíricamente que el viejo Topo tiene mucha más presencia de la que podemos pensar.
Es decir, que... No, es decir que claro, a veces podemos decir, bueno, pues en fin, 40 años, aquí estamos un poco la vieja guardia, pero bueno, yo como estoy muy orgulloso, que siempre lo dijo Topo, y puedo constatar que gente de todas las generaciones, gente incluso que tampoco igual se pueden vincular mucho con la izquierda, son gente que sabe lo que es el viejo topo, que respeta al viejo topo y por tanto que yo creo que el viejo topo realmente tiene una presencia muy real, digamos, en el imaginario catalán y español, por tanto que puede ser, estamos diciendo, incluso más de lo que podemos pensar. Una palabra. Es que si no digo, yo creo que no quiero hablar de mí, pero hay una persona que creo que no ha hablado por las razones que sean, pero yo quiero hablar de ella. Es decir, hay un milagro que se produce todos los meses en el top. Es decir, no quito ningún mérito a Joan Tafalla, a Jordi Villas, a Joaquín Sampere, a Josep Serret, etcétera, a Víctor Ríos. Pero hay una persona que cada mes, desde hace, no sé, igual digo mal, pero 15 o 20 años, que cada mes publica un artículo de 5, 6 o 7 páginas, habla de cosas muy diferentes, desde geopolíticas a cuestiones artísticas, cuestiones musicales, cuestiones de todo tipo. Y uno dice, bueno, ¿y de eso también sabe? Pues sí sabe, no solamente sabe, sino además escribe maravillosamente bien. Yo, bueno, tengo que confesarle que soy un fan del autor de estas páginas permanentes de Autobús, y el autor de estas páginas es Gino Polo, de Pieza Permanente. ¿Quiere alguien más hablar? D'accord. Bueno, pues ya estamos acabando. Tienen que hablar los... ¿Quién? Porque lo digo más. Pues, Lisa, ¿quieres decir algo? No le lees. No. Bueno, vale, tú cierras. ¿Tú cierras? Sí, lo que tú digas. ¿Quién manda aquí? Tú. Hola a todos, muchas gracias por haber venido. Es para mí, para Miguel, una gran sorpresa el acto que habéis hecho. Es un acto que no solamente es un homenaje a nosotros, los 40 años de la revista, sino es un homenaje a todos los que nos han acompañado durante estos 40 años, unos más, unos menos, unos pequeños de tiempo, otros más tiempo, pero es una obra de todos, no solamente de las otras dos. Con lo cual, os agradezco a todos la asistencia. Los que me han venido de fuera, gracias, es un gran esfuerzo. Y a todos los demás por estar aquí. Y a mí un beso muy fuerte. Perdón, y a mis compañeras. Unas que hacen siglos que están con nosotros y otras que son de hace muy poquito. Pero os quiero a todos. Bueno, el problema es el de siempre. Mi mujer habla primero y me quita el discurso. Siempre pasa así. Bueno, la verdad es que cuando vi en Rebelión que se anunciaba esta cosa, yo me quedé asustado. Sentí así como un latigazo electrizante. Y ahora tengo que decir que ha sido algo emocionante. Tengo que calmarme un poco para que no se me quite la voz. La verdad es que no me lo esperaba, no lo imaginaba, y encima están vivos. Esto se suele hacer pues cuando uno ya está más para allá que para acá, ¿no? Ahora tendría que tirar de la falsa modestia
y decir esto de que no, en realidad nosotros no tenemos ningún mérito, no, en fin, no hemos hecho gran cosa, vosotros tenéis mérito. Pero es que bien pensado, eso es verdad. Es que eso es así. El Viejo Topo ha sido siempre un proyecto colectivo, en el que nosotros hemos sido un poco los que estamos al pie del cañón, pero el pensamiento ha sido colectivo. Yo no he sido una persona que haya impulsado el Viejo Topo. Bueno, al principio, lo he dicho, él fue el principal impulsor ideológico, político, cultural, etcétera, porque los demás éramos más analfabetos. Pero luego, la revista la habéis hecho vosotros, ¿no? La habéis hecho cada mes, que eso es admirable. Aquí hay algunas personas que efectivamente llevan años publicando cada mes en la revista. Eso es un esfuerzo impagable. Y yo no sé en esta época que viene ahora de incertidumbre política, incertidumbre cultural, incertidumbre ideológica, todas las incertidumbres, ¿qué va a pasar con el Viejo Topo? Antes Lidia decía, es que tenéis que seguir. Lidia, te tengo que recordar que la biología es implacable. Sí, es verdad, no sé lo que pasará. De momento vamos a seguir. Me parece que somos casi de la misma quinta. No, yo sé más bien. Quiero aprovechar ahora no solo para agradeceros a todos vosotros no ya la presencia aquí, sino esa colaboración constante a través de tanto tiempo, algunas veces episódica, otras veces constante, otras veces como el Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece. Por el Viejo Topo ha pasado muchísima gente a lo largo de los años, incluye algún ministro. Claro que los ministros, cuando son ministros, y ya no quieren saber, incluso han mandado algunos el Viejo Topo de su currículum. Eso no aparece, ¿no? Pero no puedo dejar de recordar en este momento a los que no están. Antes Alfonso ha citado a Jordi Dauder, que fue una persona fundamental para la recuperación de la revista, en la segunda etapa de la revista. Ahora hacemos, tanto en Topo Express como en la revista en papel, estamos publicando y recuperando artículos de la primera época, una cosa que le llamamos hemeroteca, que por cierto es muy buena la revista, ahora me doy cuenta de que realmente tenía cosas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, es un poco deprimente, triste, conmueve un poco el ir mirando números anteriores, viendo la cantidad de personas que ya no están con nosotros, ¿no? Bueno, esas personas, Jordi, Paco, muchísimos otros que ya no están, pues creo que les debemos también mucho la revista, y recuperar esos nombres y republicarlos después de tantos años. ¿Algún número que está ahora mismo en los kioscos? ¿Creo recordar? Sí, hay un artículo de Luciano Rincón. ¿Os acordáis de Luciano Rincón? Fue un hombre muy importante en la transición, ahora nadie se acuerda de Luis Ramírez. Y antes de la transición, y en fin, todo esto. José Vicent Marqués, Miguel. José Vicent Marqués, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, que lo hemos recuperado también hace no mucho, ¿no? Una persona que fue uno de nuestros primeros bestsellers, con un librito que se llamaba ¿Qué hace el poder en tu cama? Era un título precioso y el libro era muy divertido y funcionó, ¿no? Pues, y también, ya de paso, como no tengo mucho rollo, ya sabéis que a mí no se me da muy bien esto de hablar en público, puedo aprovechar también para pedir perdón. Pedir perdón a todos aquellos a los que hemos dejado de lado, a los que no hemos atendido bien, a los que no hemos considerado con justicia en la edición de libros, los artículos, etcétera. En aquellos, estoy seguro que hemos dejado mucho talento por el lado, que no hemos sido capaces o de verlo o de recogerlo en un momento determinado. Y yo no sé. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, o tiene alguna curiosidad, o quiere saber, pues qué sé yo, además de los puntos que había, los secretos que había descrito Víctor, si era un otro secreto clandestino que no se puede dar, pues diga que no lo contesto. Muchísimas gracias a todos, de corazón.
procuraremos estar vivos cuando se celebren los 50 años y espero veros en los años. Que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de paz, uniendo al interior burgués, alejémonos todos en la lucha final y se alcen los cuentos por la eternidad. Alejémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. El día que alcancemos y estamos y abrimos hablar. La tierra sea el paraíso de toda la humanidad. En la tierra de todos juntos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de a todos de la abundancia a gozar. En la lucha final y se alcen los cuentos por la internacional. Alejémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional.